Quiero aprovechar esta oportunidad, queridos hermanos y hermanas, para darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes una vez más. Nos sentimos agradecidos al Señor de estar aquí en su casa de oración. Quizá muy pronto de lo que nosotros pensamos no podremos ya congregarnos más, porque ustedes conocen los acontecimientos que han de tomar lugar muy pronto en este país. Pero ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo, sintámonos agradecidos al Señor de estar delante de su presencia. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grandemente, a aquellos hermanos que nos están visitando desde muy lejos, del estado de Oklahoma, de Puerto Rico, en fin, y también a cada uno de los hermanos que nos están viendo a través de nuestras plataformas, el Fuerte Clamor en YouTube y el Ministerio del Fuerte Clamor en Facebook. Estas son plataformas que usted puede entrar, tener acceso a ellas. Así usted puede ver los temas que hemos presentado anteriormente aquí en nuestra iglesia y también puede compartir estas plataformas con personas que usted conoce, familiares, compañeros de trabajo, amistades, en fin. Es una forma de hacer también obra misionera para que otras personas puedan conocer estos mensajes que Dios tiene para nosotros en este tiempo del fin. Bien, en esta hora, queridos hermanos, como ustedes saben, estamos estudiando una serie muy interesante que la hemos titulado El Camino al Trono de Dios, basado, por supuesto, en el santuario. Como ustedes pueden ver ahí, está el cuadro del santuario. Lo vamos a seguir poniendo para que así nosotros tengamos una idea en la mente de esta serie. Hoy sería el tema número 4 de esta serie. Ya está en nuestro canal las 3 series anteriores, ustedes lo pueden buscar allí. Estamos, allí usted va a entrar a los encasillados que aparecen allí en el canal, playlist o lista de reproducciones. Si usted tiene su teléfono o su tableta en español, se llama lista de reproducciones. Si está en inglés, su sistema operativo de teléfono o de computadora o de tableta es playlist. Y ahí usted le hace un clic y ahí va a encontrar usted muchas carpetas, muchos archivos. Y ahí usted puede buscar este archivo que dice El Camino al Trono de Dios. Y hay otros archivos más. Ahí tenemos muchos estudios basados en Daniel, basados en las profecías de Daniel, en fin, y muchos otros estudios más que les aconsejamos y les exhortamos de que puedan entrar allí. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, hermanos, porque si ustedes notan este cuadro, en el lugar santísimo y solo allí en el lugar santísimo del santuario terrenal se encontraba el arca del pacto. En ningún otro departamento estaba esa arca del pacto. No estaba ni en el lugar santo, ni mucho menos en el atrio o el patio. Estaba en el lugar santísimo. Esa arca del pacto representaba el trono de Dios. Allí en medio de esos 2 querubines que estaban sobre la tapa del propiciatorio o la silla de la misericordia, como se le conoce en la versión King James, me gusta más esa versión, la silla de la misericordia. ¿Por qué se le conoce la silla de la misericordia? Porque en ese segundo departamento entraba solamente una vez al año el sumo sacerdote a hacer la expiación final por el pueblo de Israel, el famoso día del Yom Kippur o el día de la purificación del santuario o el día de la expiación. Ese era el único día que el sumo sacerdote, en este caso Aarón, entraba a ese segundo departamento y tenía que rociar sobre la tapa del propiciatorio la sangre de la expiación, queridos hermanos. Y eso es exactamente lo que está haciendo Jesús por nosotros. ¿Desde qué año? 1844. Este próximo mes de octubre del año en curso se cumplirían 177 años de haber Cristo pasado del lugar santo al santísimo. En el lugar santo Él estuvo desde que subió al cielo en el año 31, 40 días después de haber resucitado, hasta el año 1844, un promedio de 1800 años aproximadamente, un poquito más. Estuvo Jesús en ese primer departamento, por supuesto, intercediendo por nosotros, perdonando nuestros pecados, pero ahora sigue haciendo una obra de intercesión, pero ahora está haciendo una obra muy importante, hermanos, que no había hecho o que no hizo en el primer departamento. ¿Cuál es esa obra? La obra de el acto de borrar los pecados o la purificación del santuario. Estamos viviendo en días solemnes, querida iglesia. A veces nosotros no pensamos en eso. Por eso, como la parábola de las 10 vírgenes, ¿recuerdan la parábola de las 10 vírgenes?
La parábola de las 10 vírgenes, hermano, es una parábola muy importante. En el libro, si usted busca el camino, no el camino a Cristo, primeros escritos, la parábola de las 10 vírgenes es prácticamente el cuadro del pueblo adventista cuando vino el chasco de 1844. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Ellos creían que esa venida de Cristo, al clamor de la medianoche, se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Todos los adventistas de 1844, Guillermo Miller y toda esa generación, creían que esa venida del esposo era que el esposo iba a venir a la tierra a juzgar esta tierra con fuego. Pero no se dieron cuenta que la venida era el esposo que iba a entrar al lugar santísimo del santuario celestial. Y las que no tenían aceite se quedaron, ¿dónde? Fuera. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, solamente 5. Las otras 5 fueron a buscar aceite. Cuando regresaron encontraron que la puerta estaba cerrada. Y tocaron: Señor, ábrenos. ¿Y qué les dice el Señor? No os conozco, no sé quién sois. Hermano, esto es muy solemne. Vamos a estudiar esa parábola más a fondo en otra oportunidad, porque muchos hoy no quieren entrar todavía a la experiencia del lugar santísimo. Muchos hoy se han quedado, como decíamos en el tema número 1, se han quedado en la puerta. Ahí están todavía. Otros tal vez han pasado la puerta, pero solo están todavía en el altar de los sacrificios. Si usted le pregunta a cualquier adventista, porque créanme, hermanos, el único pueblo en esta tierra que predica estas verdades del santuario, del juicio investigador y del acto de borrar los pecados es la iglesia adventista. A ningún otro pueblo Dios le dio esta gran verdad para predicar en este tiempo del fin. Y esa es la base o la piedra angular del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio investigador, queridos hermanos, comenzó en 1844. Solamente nosotros predicamos ese mensaje. Usted no escucha ese otro mensaje en ninguna otra denominación cristiana. Y tristemente, lo digo con mucho respeto, por supuesto, pero con mucha tristeza, que aún dentro de nuestro pueblo adventista, estas verdades prácticamente han desaparecido también. Y hoy por hoy, hermanos, debemos estar en la experiencia del lugar santísimo. No sé cuántos años más Jesús va a estar allí intercediendo por nosotros. Jesús, como decíamos en los temas anteriores, le dio a la generación de Noé solamente 120 años. Al final de esos 120 años vino el diluvio. La puerta se cerró, la puerta del arca, por supuesto, y vino la destrucción sobre esa generación antidiluviana. Ya esta obra, hermano, pasó ya los 120 años. Ya llevamos 177. O sea, estamos aquí es por la misericordia de Dios. El título de este tema es muy importante, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos quedado tanto en este mueble? Y quizá nos vamos a quedar 2 temas más. Porque para nosotros poder llegar a este segundo departamento, que es donde se manifiesta la gloria de Dios, que es donde ustedes y este servidor anhelamos estar un día frente al trono de Dios, como lo ve Juan en Apocalipsis capítulo 7, todos los redimidos con ropas blancas estaban frente al trono de Dios. Ojalá que nosotros estemos allí entre ese grupo, hermanos. Tenemos que pasar por la experiencia de cada uno de estos artefactos o estos muebles, o si no, nunca podremos llegar al trono de Dios. ¿Es importante eso, hermanos? Porque la gente piensa hoy que el evangelio es solamente decir Cristo te ama y Cristo murió por ti en la cruz. Qué bueno es eso, ¿verdad, hermanos? Pero cuando usted le dice a una persona el evangelio también es renunciar al pecado. No, eso sí no me gusta a mí. Ustedes son muy exigentes. Pablo entendió el evangelio. Pablo predicaba el evangelio. El mayor predicador del Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Casi todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo, hermanos. Y Pablo pudo decir en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
El altar de los sacrificios, ahí moría la víctima. Ese altar de los sacrificios representa el Calvario, hermanos. Jesús murió en el Calvario. Voy a leerles dos citas de introducción. Si ustedes desean apuntarlas, las pueden anotar. Esto se está grabando. Después ustedes pueden ver el tema en el canal. La primera se encuentra, las dos están en Testimonios para la Iglesia en el tomo 5. La primera se encuentra en la página 490. Escuchen estas declaraciones, queridos hermanos y hermanas. Dijo aquí la sierva del Señor hace más de un siglo atrás. Estamos en el gran día de la expiación. ¿En qué día? O sea, la purificación del santuario. Y la sagrada obra de Cristo que se está llevando a cabo en este momento en favor del pueblo de Dios en el santuario celestial, oigan bien, debiera ser nuestro estudio constante, no de vez en cuando, no una vez cada 3 meses cuando salga un folleto de escuela sabática. No, debiera ser, dice ella, nuestro estudio constante. ¿Cuál debiera ser nuestro estudio constante? La obra que Cristo está llevando a cabo en este segundo departamento. Debemos enseñar a nuestros hijos lo que significaba el típico día de la expiación y que era una época especial de gran humillación y confesión de pecados ante Dios. Dice que debemos enseñar a nuestros hijos. Los niños en la iglesia deben de conocer la doctrina del santuario. Los padres tienen una responsabilidad muy grande de enseñar a sus hijos lo que consiste la doctrina del santuario y lo que consiste la obra que Cristo está haciendo en el lugar santísimo, el santuario celestial. ¿Por qué? Porque esto atañe a la salvación nuestra. Los niños también tienen derecho a ser salvos, solo los adultos, hermanos. Los niños también. Saben que esa generación de los días de Guillermo Miller, ustedes lo han leído en el Conflicto de los Siglos, todos y cada uno, desde el más grande hasta el más adulto, conocían la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Porque todos estaban preparados para recibir a Cristo en 1844, queridos hermanos. Porque eso era lo que predicaba Miller. Otra declaración más. El mismo libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pero la página 543 y 544. Dice, las escenas relacionadas con el santuario celestial deben hacer tal impresión en la mente y el corazón de todos. Oiga, cuando dice de todos, no está hablando solo de los ancianos de la iglesia o del pastor. Dice de todos, que puedan impresionar a otros. Todos necesitan llegar a ser más inteligentes respecto de la obra de la expiación que se está realizando en el santuario celestial. Cuando se vea y comprenda esa gran verdad, los que la sostienen trabajarán en armonía con Cristo para preparar un pueblo que subsista en el gran día de Dios y sus esfuerzos tendrán éxito. Guillermo Miller entendió esa obra, hermanos. Pero lamentablemente Guillermo Miller interpretó la profecía de las 2300 tardes, le dio una interpretación que no tenía que ver nada con que Cristo iba a venir en 1844. Pero él preparó un pueblo, hermanos. Guillermo Miller preparó un pueblo y todos esos adventistas de 1844 estaban listos para recibir a Jesús ese 22 de octubre de 1844. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, ¿estamos listos para recibir a Jesús? ¿Qué vemos aquí en este altar? En este altar vemos muerte y crucifixión. O sea, crucifixión y muerte al pecado y a la carne. Habíamos estudiado en el tema anterior que hablamos acerca del verdadero arrepentimiento, desde el punto de vista bíblico, por supuesto. Dice, el arrepentimiento comprende 2 cosas, el verdadero arrepentimiento, tristeza por el pecado y abandono del mismo. 2 cosas, el verdadero arrepentimiento nos lleva a sentir tristeza por el pecado, número 1, y número 2, abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. ¿Dónde está eso? En el Camino a Cristo, página 23.
Cuando se ofrecían los sacrificios en el altar de los sacrificios o el altar del holocausto, había una ofrenda especial que se hacía diariamente. Vamos a leerlo, acompáñenme en sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 29. Éxodo, capítulo 29, segundo libro de la Biblia, y vamos a leer los versículos 38 y 39. Éxodo 29, 38 y 39. Esto se relaciona o tiene que ver con las ofrendas que se hacían diariamente en el santuario o en el atrio o en el altar de los sacrificios. Éxodo capítulo 29, versículo 38, lee la palabra de Dios. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. ¿Sobre cuál altar? Sobre este altar que ustedes están viendo aquí en este cuadro, en el altar del holocausto. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, constantemente, dice la palabra del Señor. Les pregunto antes de leer el versículo 39, ¿a quién representaba ese cordero? A Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan capítulo 1, versículo 29. Dice el versículo 39, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Nunca se nos olvide ese concepto. ¿Por qué Dios mandó a pedir que se ofreciera un cordero por la mañana y un cordero por la tarde? Eso es muy importante, hermanos, que nosotros lo tomemos en cuenta. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, cada día Dios pedía el sacrificio o la muerte de 2 corderos. Eran ofrecidos sobre el altar de los sacrificios. Este altar era el primer mueble después de que usted entraba por la puerta. El sacrificio completo debía arder en el altar. Eso significa hoy que toda nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre o nuestra vieja mujer, si es el caso de una mujer o una dama, ¿debe qué? Debe morir. Vamos al libro de Levítico, acompáñenme allí mismo, después de Éxodo, está el libro de Levítico, Levítico capítulo 4, y vamos a leer los versículos 24 al 26. Levítico 4, versículo 24 al 26, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová, es expiación. O sea, esto lo hacía el pecador arrepentido que venía a traer esa ofrenda. Y la palabra expiación significa ofrenda por el pecado. ¿Qué sigue diciendo el versículo 25 de Levítico 4? Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. O sea, sin sangre no había perdón de pecados. O sea, el perdón que se lograba en el Antiguo Testamento es lo mismo que ahora. Es a través de la sangre de Cristo Jesús. Versículo 26, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice el versículo 26? Escuchen bien. Y quemará alguna grosura. Bueno, corríjame si yo a veces fallo en leer, hermanos. Por favor, que a veces me falla la vista. Y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él, ¿qué cosa? La expiación, ya vimos, o sea, la ofrenda por el pecado, la expiación de su pecado, y tendrá ¿qué? Perdón. O sea, el animal tenía que ser consumido completamente en el altar. Nada quedaba, hermanos. No era la mitad del animal, no era parte del animal, era toda la grosura del animal debía ser quemada. Crucificar significa ¿qué? Morir. ¿Cristo fue crucificado y murió? Por supuesto. ¿Qué debemos crucificar hoy? O sea, el altar de los sacrificios, este altar, simbolizaba la cruz del Calvario. En la cruz, Cristo fue crucificado y murió. Nosotros
si queremos morir al pecado, debemos crucificar el pecado. O sea, el yo, nuestra vieja naturaleza. Y también, ¿qué? El mundo. El mundo, hermanos. Uno de los enemigos más acérrimos del cristiano de este tiempo es prácticamente el mundo. Tanto Jesús como todos los escritores del Nuevo Testamento escribieron de la importancia de morir al mundo antes de que pueda haber una entrega completa a Cristo y un cambio de vida. Eso es definitivo. Si no hay esa renunciación al mundo o al pecado, no hay una, ¿qué? Una verdadera conversión. Como lo decía el Camino a Cristo, página 23. Mientras no repudiemos de corazón el pecado, mientras no estemos dispuestos a renunciar a él, no habrá cambio real en nuestra vida. Podemos seguir viniendo a la iglesia, podemos seguir siendo adventistas del séptimo día. Yo voy a leer unos textos rapidito, no tienen que buscarlos, solamente escúchenlos. Si quieren anotarlo, yo sé que muchos de ustedes traen sus libretas. Pero empecemos con Cristo, que fue nuestro mayor ejemplo, el maestro de todos los maestros. Cristo dijo estas palabras. Por eso el Evangelio es muy amplio. El Evangelio no es solamente decir Cristo murió por mí. No es solamente decir Cristo me perdona mis pecados. Cristo, cuando Él predicó el Evangelio, como dice Marcos capítulo 1, 14 y 15, el tiempo se ha cumplido y empezó a predicar el Evangelio. Cristo dijo estas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Oigan bien, hermano, la Biblia es específica, no los sábados solamente. Tome su cruz cada día y sígame. Esos dos corderitos que se sacrificaban, que lo acabamos de leer en el libro de Éxodo 29, 38 y 39, ¿cuán a menudo se sacrificaban? Cada día, todos los días. Entonces Cristo, cuando dijo, el que quiere venir en pos de mí, el que quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo. O sea, negarse a sí mismo es negar el yo, hermanos. Tome su cruz cada día y sígame. Eso está en Lucas 9, 23. Ustedes lo pueden anotar. Así como se sacrificaban esos dos corderos diariamente, cada día nosotros debemos de crucificar el pecado. Jesús añadió, si alguno viene a mí, oigan bien, estas son palabras mucho más fuertes todavía. Por eso es que muchos hermanos no están dispuestos a seguir el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque hay dos aparentes evangelios corriendo simultáneamente. ¿Sabían ustedes eso? Eso no se sorprenda cuando usted escuche estas palabras. En los días de Cristo habían dos mensajes corriendo simultáneamente. Cristo estaba predicando el verdadero evangelio, pero los líderes de la nación judía estaban predicando un mensaje falso. Dos mensajes corriendo simultáneamente. Cuando Cristo resucitó, se estaba predicando un evangelio ¿de qué? De que Cristo había resucitado. Esas personas que resucitaron cuando Cristo resucitó, cuando Cristo murió en la cruz, ustedes lo han leído en los evangelios, no tenemos que leerlo, se abrieron los sepulcros de muchos justos. Y cuando Cristo resucitó, todas esas personas que resucitaron y fueron a la ciudad a dar testimonio de que Cristo había resucitado. Pero ¿cuál era el otro mensaje que se escuchaba? El mensaje de los líderes que le dijeron a los soldados romanos, vengan. Aquí una reunión, aquí una junta, vamos a tener una junta. Mire, tomen. Vayan y dígale a todo el mundo que esos discípulos de Jesús vinieron de noche y se robaron el cuerpo, que ese tipo es un mentiroso, ese no ha resucitado. Y dice la Biblia que hasta la fecha de hoy muchos judíos creen en ese mensaje. Por eso es que hay muchos judíos hoy que no aceptan a Cristo como el Mesías, queridos hermanos. O sea, habían dos mensajes que se estaban predicando simultáneamente. Uno de que Cristo había resucitado y otro de lo que venía de los líderes de la nación judía. Dice, eso es un impostor, ese no ha resucitado, eso es mentira. No crean ese mensaje. Entonces, hermanos, hay un evangelio que Cristo nos dice hoy, si tú quieres venir en pos de mí,
y no aborrece a su padre, número 1, a su madre, número 2, a su mujer, número 3, a sus hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, palabra fuerte, o sea, el yo, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Eso está en Lucas 14, 26 y 27. Fuerte, hermanos. Cuando dice aborrecer no significa que tenemos que odiar al padre o a la madre, a la mujer, a los hijos o a nuestros hermanos de la iglesia. No, no está hablando de aborrecer o odiar a nuestros hermanos o a nuestros familiares. Jesús se está enseñando aquí, hermanos, que la salvación, si nosotros queremos alcanzar la salvación y si nuestra familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu mamá o tu papá son un impedimento para tú seguir a Jesús, tienes que negarte a ti mismo y tienes que aceptar las condiciones que están en la palabra de Dios. Crucificar el yo, tu propia vida. Muchos hoy tristemente no están dispuestos a dar ese paso. Muchos hoy han puesto por encima del gran sacrificio y redención de Cristo a su familia, sus negocios, su trabajo y aún sus placeres mundanales. Están viendo, hermanos, que el evangelio no es solamente decir yo creo en Jesús. Por eso es que hay muchas personas que no quieren este evangelio. Porque ese evangelio, el verdadero evangelio, como dijo Pablo en Gálatas 1, Pablo dijo, si alguien viene y les predica otro evangelio diferente al que yo le estoy predicando, sea ¿qué? Sea anatema. Porque yo estoy enseñando, dijo Pablo, yo enseño en mi evangelio que los que son de Cristo tienen que crucificar sus pasiones y sus deseos. O sea, tienen que crucificar la carne y tienen que crucificar el mundo. Es el evangelio que predicaba Pablo. O sea, tienen que renunciar a su vida de pecado. Por eso Jesús lo dijo. Pero hay otros que no quieren, ¿qué? Que prefieren a su padre o a su madre, a su esposa o a su esposo, a sus hijos o a sus hermanos, antes que su salvación. Jesús dijo, hermanos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. El apóstol Pablo dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Recuerde, el altar de los sacrificios representa la cruz. Ahí tenemos que sacrificar el yo, sacrificar el mundo, sacrificar el pecado. Esto es lo que la mayoría de los profesos cristianos hoy no quieren hacer. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dijo Pablo en Gálatas 6:14. Jesús habló de sacrificar al mundo. Jesús habló de abandonar todo lo que nos impide llegar a la salvación. Hermanos, y Pablo dijo, yo tengo que sacrificar al mundo si quiero llegar algún día a la salvación. Santiago dijo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso está en Santiago 4:4. El apóstol Pedro dijo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, o sea, las promesas que están en la Biblia, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, Pedro también está haciendo un llamado a la iglesia. No solamente Jesús lo hizo, no solamente lo hizo Pablo, no solamente lo hizo Santiago. Y Santiago le dice a los amadores del mundo, les dice almas adúlteras. Pero Pedro nos dice, debemos de huir de la corrupción que hay en el mundo. Y Juan, el apóstol amado, dijo Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Muchos hoy se hacen esta pregunta. Escuchen la pregunta que muchos se hacen hoy. ¿Es más fácil salvarse o perderse? ¿Es más fácil salvarse? ¿Usted cree eso, hermano Rafael? ¿O perderse?
Es una pregunta que se ha hecho en la iglesia por muchos años. Pensemos por unos segundos esa pregunta. ¿Es más fácil salvarse o perderse? Aquí se han dado dos respuestas ya. Alguien dijo, es más fácil salvarse que perderse. O hay otros que dicen, es más fácil perderse que salvarse. ¿Qué contestaríamos nosotros hoy? Es más fácil salvarse. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. ¿Saben por qué muchas personas dicen que es más fácil salvarse que perderse? Porque leen Mateo 11:30. Vamos a ver qué nos dice Mateo 11:30. Mateo 11:30. Vamos a ver si es más fácil perderse o salvarse. Llegaron a Mateo. Versículo 30. Jesús dijo, porque mi yugo es difícil. Bueno. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso la gente cuando lee este texto llegan a la conclusión de que es más fácil salvarse que perderse. Pero esa palabra fácil, tenemos que escudriñar las escrituras como dice Juan 5:39. Tenemos que saber qué significa esa palabra fácil. Chrestos en griego o Christos significa benigno, bondad, benignidad. Eso es, en otras palabras, la gracia de Dios por el pecador. Y también significa fácil. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, 5543, la página 1457 y 1458. Entonces, ¿qué significa esa palabra fácil? Porque dice, porque mi yugo es fácil. O sea, significa benigno, bondad o benignidad. Hay un devocional que tal vez ustedes tienen en sus hogares, que se llama Nuestra Elevada Vocación. La página 102 del 4 de abril, la hermana Elena G. White escribió lo siguiente. Al aceptar el yugo de Cristo, que impone restricción y obediencia, el yugo de Cristo no es fácil. Impone, número 1, restricción, y número 2, obediencia, que eso es lo que la mayoría de las personas hoy no quieren, obedecer al Señor. Encontraréis que es de la mayor ayuda para vosotros. El llevar su yugo, oigan bien, os mantiene cerca, al lado de Cristo. Y por eso es que es fácil ese yugo. ¿Por qué es fácil? Porque Él lleva la parte más pesada de la carga. Entonces el yugo de Cristo requiere dos cosas: restricción y obediencia. Les hago una pregunta, hermanos, o para que mediten. ¿El crucificar el yo es una tarea difícil o fácil? Díganme, por favor, sean sinceros. El crucificar el yo, el crucificar el pecado, el mundo, aquí, morir al yo, morir al pecado, a la carne, ¿es fácil o es difícil? Pero es más fácil perderse entonces. Mire lo que dice la mensajera del Señor. Escuchen bien, por favor. El yo, ¿quién? John Lopera. Yo. Surge vivo y palpitante cada vez que se le toca. Por eso a veces se nos sale el cubano, se nos sale el dominicano, el puertorriqueño, porque cuando se le toca, se nos sale el yo, el viejo hombre o la vieja mujer. ¿Por qué se nos sale el yo? Porque no hemos muerto todavía completamente. Dice, el yo surge vivo y palpitante cada vez que se lo toca. El yo debe ser crucificado antes que podamos vencer en el nombre de Jesús y recibir la recompensa de los fieles. ¿Dónde van a estar los fieles algún día? Frente al trono de Dios. Entonces tenemos que morir aquí, hermanos, antes de estar algún día frente al trono de Dios. Eso está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, página 218, si lo quieren leer. Otra declaración más, Nuestra Elevada Vocación, del 11 de abril.
página 109. Escuchen esta declaración. Ninguna cosa es tan difícil como la crucifixión de la voluntad. O sea, del yo, hermanos. ¿Es fácil o es difícil? Difícil. Entonces es más fácil salvarse o perderse. Si Cristo lo ha hecho todo por nosotros, ¿por qué no es fácil salvarse entonces? Pedro dijo estas palabras, escuchen las palabras del apóstol Pedro, no son mis palabras. Pedro lo dijo. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro 4:18. Entonces, ¿el justo se salva con facilidad o con dificultad? Esa palabra dificultad en griego, molis, significa duramente, con dificultad, no fácilmente, con mucho trabajo, porque no es fácil crucificar el yo, queridos hermanos. No es fácil crucificar al dominicano, al colombiano, al puertorriqueño, al mexicano, al salvadoreño. No es fácil. Nuevamente cito nuestra elevada vocación. Ustedes pueden buscar esas citas. Yo sé que ustedes tienen esos devocionales en sus hogares. Página 102 del 4 de abril. El yugo y la cruz son símbolos que representan una misma cosa. ¿Se acuerda que lo leímos en Mateo 11:30? Porque mi yugo es fácil. O sea, Cristo estaba hablando de la cruz. ¿Por qué es fácil? Porque Él lleva la carga más pesada. Si Cristo no llevara esa carga, nosotros seríamos aplastados, hermanos. El yugo y la cruz, recuerden, el altar de los sacrificios representa la cruz. Ahí murió Jesús. El yugo y la cruz son símbolos que representan una misma cosa. La entrega de la voluntad a Dios. ¿La entrega de qué? De la voluntad. O sea, la entrega del yo. Es por eso que perderse es más fácil que salvarse. Porque no todos están dispuestos a entregar la voluntad, mi voluntad o su voluntad a Dios. Otra devocional más se llama A fin de conocerle, un hermoso devocional. Página 23 del 15 de enero. Dice, no es fácil ganar la vida eterna. ¿Es fácil o es difícil? Ya lo estamos leyendo, hermanos. No es fácil ganar la vida eterna. Con fe viviente hemos de continuar avanzando, ascendiendo la escalera peldaño tras peldaño. ¿Por qué entonces es más fácil perderse que salvarse? Porque no todos están dispuestos a renunciar y crucificar el yo, la carne, el mundo y el pecado. A fin de conocerle, página 23, 15 de enero. ¿Debemos morir completamente o parcialmente? Completamente. Hermanos, ¿podremos lograrlo? ¿O no lo podemos lograr? Recuerden esa muerte de esos dos corderos que se hacían diariamente. Usted dirá, yo no puedo lograrlo. Los discípulos de Cristo pudieron lograrlo. Y si ellos pudieron lograrlo, también lo podemos nosotros lograr. Recuerden, Cristo lleva la parte más pesada. Nunca se nos olvide eso. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 15:31. Sean tan amables y veamos qué dice la Biblia en 1 Corintios 15:31. Miren las palabras del apóstol Pablo. Pablo era un hombre que conocía el Evangelio, hermanos. Este hombre predicó el Evangelio en toda la esencia de lo que el Evangelio representa. 1 Corintios 15:31. Dijo Pablo, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Cada cuánto se sacrificaban esos dos corderos? Todos los días. Muerte al pecado, hermanos.
muerte a las bajas pasiones, muerte a la concupiscencia, muerte al mundo. ¿Y muerte a quién? Al yo, que es mi peor enemigo. Ustedes saben que la vida del apóstol Pablo no fue fácil. Fue el mayor escritor del Nuevo Testamento, como les dije. Pero escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía en un libro que se llama El Ministerio de Curación. La página 358. La vida del apóstol Pablo fue un constante conflicto consigo mismo. Hermanos, estos hombres tenían las mismas luchas que ustedes y yo tenemos hoy. Dice que la vida del apóstol Pablo fue un constante conflicto consigo mismo, o sea, con el yo. Por eso, como leímos el versículo de introducción, Gálatas 5, él llegó a crucificar la carne. Dijo, cada día muero, de acuerdo a 1 Corintios 15:31, que lo acabamos de leer. Su voluntad y sus deseos estaban en conflicto diario con su deber y con la voluntad de Dios. ¿Lo escucharon eso? Oigan bien, hermanos, el Espíritu de Profecía es maravilloso. Dice la sierva del Señor que la voluntad del apóstol Pablo y sus deseos estaban en conflicto diario con la voluntad de Dios, con su deber y con la voluntad de Dios. O sea, era una lucha diaria que Pablo tenía. Y esa es la lucha del cristiano diariamente. En vez de seguir su inclinación, o sea, Pablo, en vez de seguir su inclinación, hizo la voluntad de Dios. Esto no es lo que quiere el yo, porque el yo quiere hacer la voluntad del otro Señor, que ya ustedes saben quién es. Pero dice la sierva del Señor que en vez de seguir su inclinación, el apóstol Pablo llegó a hacer la voluntad de Dios por mucho que tuviera que crucificar su naturaleza. Hermanos, ¿queremos algún día estar frente al trono de Dios? Yo sé que si yo les pregunto a ustedes, todos van a levantar la mano. Pero antes de llegar a ese lugar, tenemos que pasar por la experiencia del lugar o del altar de los sacrificios, que es la muerte al pecado, la muerte al yo y la muerte al mundo. Mire lo que el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo 6. Acompáñenme, por favor. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. El Evangelio no es solamente decir Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Todas las iglesias del mundo protestante saben eso. Pero noten lo que dice Pablo. Esto es lo que la mayoría de los cristianos no quieren aceptar. Romanos 6, versículos 6 y 7. Sabiendo esto, dijo Pablo, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué, hermanos? Crucificado, nuestra vieja mujer, juntamente con él. ¿Quién es él? Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Se consumía toda la grosura del animal o quedaba parte de ella. Toda, hermano, todo tenía que ser consumido. A fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. Eso no se enseña hoy en la iglesia, tristemente. ¿Por qué? Porque muchos hoy, cuando escuchan este mensaje, dicen, no, esta iglesia no me gusta. Ustedes exigen mucho. Entonces prefieren estar en una iglesia donde se les consienta el pecado y la mundanalidad. Aquí sí me gusta estar en esta iglesia. Aquí el pastor no me dice nada. Pero es que no es el pastor, hermano, es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos está diciendo aquí en esta mañana que tenemos que crucificar completamente nuestra vieja naturaleza, nuestra mundanalidad, nuestro pecado y nuestros deseos de la carne. ¿Qué sigue diciendo el versículo 7? Porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado del pecado. ¿Cuándo vamos a ser justificados? Cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, ¿fue justificado por su padre o no? Sí. No lo mandó a bañar, ¿verdad que no, hermana Milagros? ¿Por qué no lo mandó a bañar? Estamos hablando simbólicamente, por supuesto, porque es una parábola. Dijo, traed el mejor vestido y vestidle.
Sacar un anillo y ponérselo en el dedo. Y ponerle calzado nuevo. 3 cosas, hermanos. Mandó a buscar el padre en la parábola cuando regresó su hijo. Pero su hijo regresó, no porque quería cogerse unas vacaciones en la casa de su padre y regresar nuevamente a donde él estaba. No, él regresó arrepentido de su pecado y vino de vuelta a la casa de su padre. Porque cuando estuvo ante el padre, ¿qué le dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Abandono completamente el pecado. Cuando usted y yo, hermanos, decidimos abandonar el pecado, Cristo nos justifica, nos coloca su manto de justicia. El Padre nos mira, no nuestra justicia porque es trapo de inmundicia, sino que mira la justicia de Cristo. Nos perdona el pecado. Cuando nuestros nombres sean llamados a pasar ante el juicio, el día que tengamos que ser juzgados, esos pecados que cometimos, todos tienen que aparecer perdonados. Perdonado un pecado es un pecado vencido, hermanos, porque nos hemos apartado de él. Eso lo estudiamos en el tema anterior. Y entonces el Padre le da la orden a su Hijo, borra todos esos pecados. Ya esos registros quedan limpios. Y esa obra es la que está haciendo Jesús en el santuario celestial. ¿Estamos entendiendo, hermanos? 3 cosas. Vestido nuevo, la justicia de Cristo. El anillo, ¿qué representa el anillo? Poder. Cuando José le descifró el sueño a Faraón, lo primero que Faraón dijo, póngale mi anillo, porque él va a ser el segundo sobre este reino. Después de mí viene José. Poder, hermanos. Y los zapatos, ¿qué representan? Salvación. Cuando en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda? Ruth, la Moabita y todo esto, todos esos, lo hemos estudiado esa historia. Era una costumbre que cuando una persona compraba a un familiar, se usaba un zapato. Cristo, hermanos, nos redimió de nuestros pecados, nos cubre con su manto de justicia, nos salva del pecado y nos da el poder para nosotros no volver ¿a qué? A pecar. ¿Lo creemos, queridos hermanos? Pablo dijo, no, nos falta leer el versículo 11 de Romanos 6. Mire lo que dijo Pablo en Romanos 6, 11. Así también vosotros considerados muertos ¿a qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ¿usted ha ido alguna vez a un velorio? ¿Usted ha ido alguna vez a un velorio? ¿Usted ha tratado de hacerle cosquillas al muerto? A ver si se ríe. Y si le habla, ¿le contesta? Porque los muertos nada saben, ¿verdad que no? Cuando uno muere al pecado, hermanos, el morir al pecado significa ya no sentir más atracción por esos pecados que nosotros antes estábamos esclavizados en ellos. Ahí es donde viene el perdón. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Cristo vive en mí. La justicia de Cristo vive en mí. Por eso el Padre, cuando nos mira a nosotros a través de la justicia de Cristo, nos ve como que si nunca hubiésemos pecado, hermanos. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo en la carne o en los pecados de la carne, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a ir terminando con esto, hermanos. 3 discípulos. ¿Por qué 3 discípulos? Porque son discípulos que el espíritu de profecía habla mucho de ellos. Juan, Pedro y Judas. ¿Judas va a estar en el reino de los cielos? ¿O sí, hermana Eunice? Ok. ¿Pedro y Juan estarán en el reino de los cielos? El mismo devocional a fin de conocerle. Página 179 y página 184. Ustedes y yo hoy podemos tomar la decisión que tomaron Juan y Pedro o tomar la decisión que tomó Judas. Página 179
y 184. Lee así: Cristo era infinito en sabiduría y sin embargo resolvió aceptar a Judas, aunque sabía dónde estaban sus imperfecciones de carácter. Muchos me han preguntado a mí, si Jesús conocía a Judas, ¿por qué dejó que fuera parte de sus discípulos? Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, ¿o no sabía? ¿O lo cogió por sorpresa? En la última cena, Jesús le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y ya era una profecía en el libro de los Salmos de que el que comió pan conmigo me hirió, ¿qué cosa? El calcañar. Ya estaba profetizado, hermanos. Juan no era perfecto, escuchen bien, ahora vamos con Juan. Pedro negó a su Señor y sin embargo, con hombres como estos, se organizó la iglesia cristiana primitiva. Hermanos, si Cristo hubiese buscado otro tipo de personas, ¿qué esperanza tuviéramos nosotros hoy? Jesús los aceptó, oigan bien, ¿con qué propósito? Aceptó a Judas, a Pedro y a Juan. Jesús los aceptó para que pudieran aprender de él, lo que constituye un carácter cristiano perfecto. Pero termina la declaración, solo Judas no respondió a la instrucción divina. Sigue diciendo, hermanos, escuchen bien. Juan aprendió continuamente para imitar la vida de Jesús. Lección tras lección dio Cristo a sus discípulos para que pudieran conocer la voluntad del Padre y brillar como luces en el mundo. Juan y Pedro eran hombres en quienes Dios podía confiar, pero Judas no. ¿Por qué no? Ellos, o sea, Juan y Pedro, recibieron, prestaron atención a las lecciones y ganaron la victoria. Pero Judas había fracasado en cada prueba. Hermanos, ¿cuánto tiempo más nosotros vamos a seguir viniendo a esta iglesia y a escuchar mensaje tras mensaje, lección tras lección, sermón tras sermón? Oiga, hermanos, si nosotros nos perdemos, quiera Dios que no, pero van a venir Pedro y Juan y nos van a decir, yo no entiendo por qué tú te perdiste, porque yo estuve 3 años y medio solo con Jesús y aprendí a lo que es ser un cristiano y tú pasaste 30 años en la iglesia y no aprendiste esa lección. ¿Sabe que Jesús tiene una parábola que habla de que los de Sodoma y Gomorra, cuando le habla a las ciudades a Tiro y a Sidón? Ustedes lo han leído, ¿verdad? Todos los discípulos, ¿cuántos? Tenían graves defectos. ¿Tenemos defectos nosotros hoy? Empezando por este servidor quien les habla. Todos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó a su servicio. Aún Juan, quien vino a estar más íntimamente asociado con el manso y humilde Jesús, no era por naturaleza manso y sumiso. Oigan bien. En el discípulo amado había mal genio. O sea, tenía un temperamento fuerte, Juan. Espíritu vengativo y de crítica. Mire las características que tenía Juan, hermanos. El que Dios le mostró todos esos grandes eventos en la isla de Patmos. ¿Cómo era Juan? Tenía mal genio. Espíritu vengativo y criticón. Solo mirando los defectos y la falla de los demás. ¿Qué más? En el discípulo amado había, ¿qué? Orgullo. Era orgulloso y ambicionaba ocupar el primer puesto en el reino de Dios. Pero, ahí viene el pero, hermano. Día tras día, ¿cuántos cada vez se ofrecían esos 2 corderos? Todos los días. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contempló la ternura y tolerancia de Jesús y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia.
Por eso es que día tras día tenemos que mirar a Jesús a través de este libro, hermanos. Por eso es que Satanás no quiere que usted saque tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Qué sigue diciendo esta cita? Abrió su corazón a la influencia divina, o sea, Juan, y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Ocultó su personalidad en Cristo, o sea, el yo, y aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo. O sea, aprendió a crucificar el yo. ¿Dónde está esta declaración, hermanos? Deseado de todas las gentes, página 262. Eso está en el capítulo 30, la ordenación de los 12, cuando Cristo ordenó a la iglesia. Todos estos hombres tenían muchísimos defectos de carácter, pero todos, con la excepción de Judas, aprendieron a crucificar ¿qué? El yo. Esa es la experiencia que usted y yo tenemos que lograr, hermanos, por la gracia de Cristo Jesús. ¿Cuántos años estuvo Juan con Jesús? 3 años y medio. Y nosotros, queridos hermanos, ¿cuántos años llevamos profesando seguir a Jesús? ¿O cuántos años llevamos asistiendo a la iglesia? Nosotros no vamos a tener excusa en el día del juicio, hermanos. Porque esos hombres fueron transformados por Cristo Jesús. Juan escribió, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que no ama o todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7 está hablando del nacimiento. Las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Vence a qué? Al mundo. Pablo crucificó al mundo. Santiago, Pedro, Juan, Jesús mismo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Este es el yugo de Cristo, o sea, la obediencia, y Él nos dará su gracia para poder obedecer, hermanos. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18. Hermanos, ¿cuáles son las obras de la carne en pocos momentos? O de un corazón no regenerado. Hermano, esto es duro lo que voy a leer, pero tengo que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque está en la Escritura. Y yo no puedo pasar por alto esto. Porque tenemos que escuchar este mensaje en el día de hoy. Pablo dijo en Gálatas 5, 19 al 21. Vamos a Gálatas 5, 19 al 21, si son tan amables. Dijo estas palabras. Gálatas 5, 19 al 21. Después de Corintios está Gálatas. Gálatas 5, 19 al 21. Recordemos Gálatas 5, 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, que fue la lectura bíblica que tuvimos en el día de hoy. Dice Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Usted dirá, yo no practico nada de esas cosas. Pero noten cómo sigue diciendo, enemistades, pleitos, celos, iras, el viejo hombre o la vieja mujer. Contiendas, ¿qué son contiendas? Peleas, riñas, disputas o discusiones. Disensiones, ¿qué son disensiones? Contiendas, riñas o altercados. Herejías, ¿qué son herejías? Palabra gravemente injuriosa contra alguien. Envidias, dice el versículo 21. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas podrán heredar un día el reino de Dios. Este fue el evangelio que predicó Pablo. Dice, no heredarán el reino de Dios. Ustedes tienen un libro en sus casas que se llama El Hogar Cristiano, ¿verdad? Originalmente se llamaba El Hogar Adventista.
pero después le cambiaron el nombre al Hogar Cristiano. Dice en el Hogar Cristiano, la página 382, lo siguiente: la bondad y la tolerancia mutuas. La tolerancia, yo tengo que tolerar a mi esposa, ella me tiene que tolerar a mí. Yo tengo que tolerar a mis hijos me tienen que tolerar a mí. La bondad y la tolerancia mutuas harán del hogar un paraíso y atraerán a los ángeles santos al círculo familiar. Pero, oigan bien, ellos huirán de una casa donde se oyen palabras desagradables, irritación y contiendas. La falta de bondad, las quejas y la ira destierran a Jesús de la morada. Los ángeles no pueden estar en un hogar, aunque sea un hogar adventista, hermanos, donde se escuchen palabras desagradables, irritación, contienda, gritos, insultos. Dice que los ángeles huyen de una casa de esa magnitud. Difícilmente nos damos cuenta, oigan bien, de que hay ángeles a nuestro alrededor. Y esos preciosos ángeles que ministran a aquellos que serán herederos de la salvación, nos están salvando de muchísimas tentaciones y dificultades. Nosotros a veces ni nos damos cuenta. Toda la familia del cielo, oigan bien, toda la familia del cielo está interesada en las familias de la tierra. Las palabras impacientes y poco bondadosas que pronunciamos en nuestros hogares son oídas por los ángeles. ¿Queréis encontrar en los libros del cielo el registro de las palabras impacientes y apasionadas que habéis expresado en vuestra familia? La impaciencia atrae al enemigo de Dios y del hombre a vuestra familia y echa a los ángeles de Dios, o sea, de vuestras casas. Si estáis viviendo en Cristo, el que está en Cristo, dijo Pablo, nueva criatura es. Si estáis viviendo en Cristo y Cristo en vosotros, no podéis hablar palabras airadas. Padres y madres, os suplico por el amor de Cristo que seáis bondadosos, tiernos y pacientes en vuestros hogares. La ausencia de las gracias del Espíritu de Dios, o sea, la gracia del Espíritu Santo, deja al hogar lleno de tinieblas e infelicidad. Vuestro hogar debería ser un santuario bendito donde Dios pueda acudir y donde sus ángeles santos puedan ministraros. O sea, los ángeles de Dios quieren estar en nuestros hogares todos los días. Si manifestáis impaciencia y aspereza el uno hacia el otro, los ángeles no podrán ser atraídos hacia vuestro hogar. Pero donde moran el amor y la paz, estos seres celestiales se deleitan en venir y traer aún más de la santa influencia del hogar de arriba. Esto está en Dios nos cuida, un devocional, página 169, 9 de junio. Los escribas y los fariseos se jactaban mucho de ser muy religiosos y muy fieles a Dios. Eran muy fieles en la observancia del sábado, en la observancia de los ritos, en la observancia de lo que se hacía en el santuario, los sacrificios, las fiestas y todo eso, pero sus corazones estaban contaminados. Mire lo que Jesús les dijo en su propia cara, los desenmascaró. Jesús les dijo, porque de dentro del corazón de los hombres, dijo Jesús, salen los malos pensamientos. Porque Jesús lo acusaron en cierta ocasión de que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Hermanos, no es malo lavarse las manos antes de comer, porque eso nos prevendría también poder coger una infección o una enfermedad. Pero ellos le daban más importancia a esas cosas exteriores que lo que había en el corazón. Jesús les dijo, del corazón salen los malos pensamientos, número 1, los adulterios, número 2,
las fornicaciones, número 3, los homicidios, número 4, los hurtos, número 5, las avaricias, número 6, las maldades, número 7, el engaño, número 8, la lascivia, número 9, la envidia, número 10, la maledicencia, número 11, que quiere decir difamar o murmurar o calumniar a una persona. La soberbia, número 12, ¿qué es soberbia? El creerse superior que los demás y menospreciar a los otros. Y número 13, la insensatez, necedad o falta de sentido o de razón. Todas estas maldades, dijo Jesús, de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Eso está en Marcos 7, 21 al 23, la única lista que usted va a encontrar, todas estas 13 maldades que salen del corazón del hombre. Marcos 7, 21 al 23. Esa era la condición de los líderes de la nación judía, queridos hermanos. Jesús los desenmascaró. Por eso nosotros no podemos criticar a otros si nosotros también albergamos una de estas características en nuestros corazones. Pablo dijo en Hebreos, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esos testigos son los ángeles del Señor, que nos observan diariamente, y también los ángeles malos. Despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Dónde se sacrificaba el animal? Aquí, hermanos, en el altar de los sacrificios. Ahí tenía que morir, ahí tenía que ser consumido. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Termino con esta declaración final. Oigan bien cuáles son esos pesos que habla Hebreos 12:1. No está hablando de los pesos de dinero. Está hablando de los pesos del pecado que no nos dejan nosotros seguir hacia adelante o vivir una vida de victoria, hermanos. Porque el peso es demasiado grande. ¿Sabe por qué es demasiado grande ese peso? Porque no le queremos entregar esa carga a Cristo Jesús. Recuerde que lo leímos anteriormente. Cristo lleva la carga más pesada. Pero nosotros no estamos, muchos hoy, no diría nosotros, muchos hoy no están dispuestos a entregarle esa carga pesada a Jesús porque no están dispuestos a abandonar su vida de pecado. Mire lo que dice la sierva del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles. La envidia, la malicia, los malos pensamientos, las malas palabras, la codicia, estos son pesos que el cristiano debe de poner para correr con éxito la carrera de la inmortalidad. Todo hábito, oigan bien hermanos, todo hábito o práctica que conduce al pecado o deshonra a Cristo debe abandonarse cualquiera que sea el sacrificio. Por eso es que muchos hoy no van a pasar de la puerta porque no están dispuestos a sacrificar, ¿qué cosa? El pecado, a sacrificar su propia familia, a sacrificar el trabajo, si es posible, que está interponiéndose en su vida espiritual, o a sacrificar las cosas de este mundo. Dice que todo pecado que deshonre a Cristo debe abandonarse cualquiera que sea el sacrificio. Un solo pecado, hermano, uno solo, acariciado, es suficiente para degradar el carácter y extraviar a otros. Hechos de los Apóstoles, página 251, capítulo 30. ¿Cuál es el llamado que nos hace Jesús en esta mañana? Vamos a leerlo, con esto terminamos. Mateo capítulo 11, ustedes conocen ese texto, hasta de memoria no lo sabemos. Mateo capítulo 11, tú tienes pesos que todavía te están hundiendo. Yo tengo pesos y tengo que venir a Jesús en esta mañana y escuchar el llamado que Él me hace. Mateo 11, 28. Hermanos, ¿es fácil crucificar el yo? No es fácil crucificar el yo. Los discípulos lo lograron. Estuvieron 3 años y medio con Jesús, queridos hermanos y hermanas. Aprendieron del mayor maestro que jamás ha puesto un pie sobre esta tierra.
Y tú y yo, ¿cuántos años más tenemos que seguir viniendo a esta iglesia para poder aprender estas lecciones? ¿Cuánto tiempo más esperará Jesús por ti y por mí? Mateo 11, capítulo 28 y el 29 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados o todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo de Cristo, nosotros lo podemos llevar y ese yugo es la obediencia. Y aprended de mí, de mi palabra, que soy manso y humilde de corazón. Yo soy el único que te puedo dar ejemplo. Mírame a mí, no mires al pastor de la iglesia. No mires al hermano o a la hermana, no mires al anciano o al otro anciano de la iglesia. Mírame a mí, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Mira a Jesús. Es una lección que no queremos aprender hoy todavía, hermanos. Aquí está el altar. Ahí tiene que morir el yo, el pecado, el mundo, nuestro carácter, nuestro viejo hombre o nuestra vieja mujer. Cristo nos puede dar la victoria, hermanos. ¿Lo creemos de verdad o no lo creemos? Si estamos dispuestos a cumplir con las condiciones establecidas en la palabra de Dios. Y el primer paso, hermanos, ya lo estudiamos, la puerta. Abandono del mundo, Egipto. Recuerden que esa puerta le daba la espalda al este, donde salía el sol. Cuando usted entraba por esta puerta, usted le estaba dando la espalda al sol, al mundo, hermanos. Por eso es que muchos cristianos no pasan de la puerta. Si usted le pregunta a un adventista, a cualquier adventista que conozca estas verdades del santuario, ¿en qué experiencia estamos viviendo hoy? Oh, sí, la experiencia del lugar santísimo. 1844, pero todavía no han pasado ni siquiera de la puerta. Porque todavía, hermanos, no quieren abandonar al mundo. Que Dios tenga misericordia de nosotros en esta mañana. Cristo, hermanos, todavía está intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. ¿Cuántos años más Él va a estar allí? Yo no lo sé, porque yo no soy profeta ni hijo de profeta. Ni el Señor me lo ha revelado. Pero sí sabemos, hermanos, por todo lo que está pasando en este mundo, que esa obra que Cristo está haciendo está muy pronto a terminar. Y es por eso que nosotros tenemos que hacernos un examen de conciencia hoy individual. ¿Cómo está mi vida ante los ojos de Dios? ¿Cómo estoy yo viviendo? ¿Soy un cristiano 100%? ¿O solamente soy cristiano cuando vengo a la iglesia aquí cada semana? Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos, hermanos. ¿Cómo está mi vida diariamente ante los ojos de Dios? En mi hogar, en mi trabajo o donde quiera que nosotros vayamos. Recuerde, hay testigos que nos miran diariamente. Toman nota de nuestras acciones. Y ese registro sube al cielo diariamente, hermanos. Y es colocado en los libros del cielo. Hermanos, ¿ustedes creen que nosotros nadie nos está mirando? No, el pastor no me está viendo. Pero hay un ángel que está notando lo que tú y yo estamos haciendo. Un ángel que nosotros no lo vemos. Y nosotros ni nos imaginamos que está viéndonos. Esos ángeles están con nosotros. Si nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, estarán con nosotros para ayudarnos a vencer el pecado, las tentaciones de Satanás y para alcanzar la victoria. Esos son los ángeles ministradores que ministran a favor de nuestra salvación. Dejemos entrar a Jesús, hermanos, a nuestras vidas, para que seamos cristianos felices. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz, ¿cuál voz? La palabra de Dios. Si tú oyes esta palabra y abres esa puerta, o sea, dejas que Cristo forme parte de tu vida, renuncias al pecado y abandonas el pecado y las cosas de este mundo, yo voy a entrar y yo voy a cenar contigo. Jesús quiere entrar a tu corazón hoy, hermanos. ¿Cuánto tiempo más va a seguir esperando Jesús o por nosotros, para que haya una verdadera conversión? ¿Cuántos años más?
terminamos con una oración. Aquellos que puedan acompañarme, vamos a ir de rodillas, por favor. Señor, usted ha tenido misericordia de mí por casi 40 años, desde que conocí este mensaje, cuando era un joven de 20 años. Gracias, Padre, porque mi vida ha sido una vida de muchos tropiezos, Señor. Pero su amor y su misericordia se ha extendido sobre mí, que soy un vil pecador. Amén, Señor. Y yo sé que también sobre todos mis hermanos aquí presentes. Y mis hermanas, nuestros niños y nuestras niñas de la iglesia. Nuestros jóvenes. Padre, ninguno de los que estamos aquí queremos perecer eternamente. Queremos alcanzar la vida eterna, Señor. Porque con ese propósito Cristo vino a esta tierra. Para darnos vida eterna. Y para salvarnos del pecado. No permita, Señor, que la muerte de Jesús, ese 14 de abril del año 31 a las 3 de la tarde, sea en vano, Señor. Que esa muerte maravillosa de Jesús, esa sangre derramada por nosotros la podamos aceptar en nuestros corazones y podamos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Si hemos sido descuidados, Padre, tal vez el trabajo nos ha consumido. Este país, Señor, demanda mucho de nosotros. Trabajar y trabajar, tenemos que pagar todo lo que tenemos que pagar, cumplir con nuestros compromisos. Y hay veces que hemos descuidado el estudio de su palabra. El culto en el hogar, Señor, se ha perdido hoy, tristemente, en los hogares de muchos hogares del pueblo de Dios. Porque ya no hay tiempo, porque trabajamos mucho. Padre, así como esos 2 corderos que se sacrificaban diariamente, uno por la mañana y otro por la tarde, permítenos, Señor, que en nuestros hogares se vuelva a encender esa llama del culto familiar, el culto matutino y el culto vespertino, para que los ángeles de Jehová nos visiten todas las mañanas, todas las tardes, todos los días, vengan y sean nuestros huéspedes invitados en nuestros propios hogares. Oro por cada hogar aquí representado, Señor. Por cada hermano y cada hermana, por cada joven, por cada niño, por cada niña. Por los matrimonios de nuestra iglesia, de su pueblo. Ayúdanos, Señor, que de nuestros hogares desaparezcan palabras de crítica, palabras airadas, gritos, contiendas, disensiones, riñas, y que podamos morir completamente al yo y podamos ser criaturas nuevas en Cristo Jesús. Acompáñanos el resto de este su santo día de reposo. Pedimos una bendición por los alimentos que hemos de compartir, Señor, que sean de gran bendición para cada uno de nosotros. Lo pedimos todo y le damos las gracias en el bendito nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga grande y poderosamente.